estamos haciendo un podcast de He-Man. Esto está pasando, señoras y señores. ¿Cómo estás? Bienvenidos a Crónicas de Grayskull, el primer noticiero del planeta Eternia, ¿se podría decir? Se podría decir. Sí, directamente desde Eternia. Está pasando. Estamos haciendo un podcast sobre He-Man, un objetivo que nos propusimos hace un tiempo. Uh-huh. Pensamos cómo abordarlo, pensamos cómo tratar este vasto tema llamado Master of the Universe. De repente apareció una película que nos motivó. Sí, la película dijo, che, hay que activar. que ya se viene. Y acá estamos, eso se llama Crónicas de Grayskull y somos básicamente dos gordos hablando de He-Man. Se trata de eso. Y ojo, porque cuando uno dice dos gordos hablando de X, de lo que sea, tiende a pensar que está ante la nerdeada definitiva, claro. Esa en la que un snob sobresnobea al otro snob a ver quién es más snob de los dos y terminan como a las piñas metafóricas, porque justamente esta gente no es de irse a las piñas. A ver, viste, como a ver quién tira el detalle más oscuro para que 4 personas digan, boludo, lo que sabe esta gente. ¿Qué sabe esta gente? Sí. No es nuestro caso. Vamos a tener cierto nivel de rigor, por supuesto. No es que venimos acá a zarasear, no es que estamos chamullando, preparamos, o sea, tenemos nuestro guión. Sí, increíblemente uno pensaba, esto es hablamos media hora y se terminó. Y empezás a investigar y podríamos estar años hablando del universo. Que de hecho, estábamos fuera de aire, estábamos diciendo, che, esto es un capítulo aparte. Y empezás a mirar y esto es un capítulo y esto aparte. Es otro, y este es otro. Cuando querés, estamos 6 horas acá, pero no. No vamos a hacer un producto de nicho. No es la idea hacer algo de así como para enfermitos que saben, viste, lo último. Sí para gente que quedó tildada en algún momento de los 80, porque, que en mi caso, obviamente, es autobiográfico esto que estoy diciendo. Para mí fueron muy importantes estos muñecos y esta serie. Y nunca lo superé de alguna manera. O sea, nunca me olvidé de ellos. Estamos haciendo terapia de alguna manera, ¿por qué no? Y para nuestras madres que pensaban que perdíamos el tiempo jugando con los muñecos de He-Man y viendo... ¿Vieron que de alguna manera esto iba a servir para algo? Bueno, acá estamos. Somos gente grande y vamos a hablar de He-Man. Además, también hay que decir que nosotros tenemos perfiles distintos con respecto a He-Man. Yo digo cuál es el mío y después vos admití cuál es el tuyo. Voy a intentar. Yo, como decía, quedé en los 80 porque cada vez que yo me portaba bien y le hacía caso a las moralejas y era un buen pibe, mi vieja caía con algún muñeco que yo le pedía. Y yo hasta hoy, bueno, creo que me estoy adelantando algo que íbamos a hacer después, pero hasta hoy saboreo la felicidad que me daba que mi vieja me diera ese coso envuelto y me diga, mirá lo que te traje. No pasaba muy seguido porque no había guita como para comprar un muñeco por día. Entonces cuando pasaban esas cosas era como, ¡ah! ¿Viste? Y esa sensación no me la saqué más de encima. Ni quiero tampoco porque estaba buenísima. Pero hasta ahí llegué con mi estudio. ¿Me entendés? O sea, yo vi todo lo que salió después, o sea, todo lo que sacó Netflix, estoy muy manija por la película, volví a ver la película de los 80 más de una vez, pese a que es una bosta, pero la vi más de una vez, entonces mi acercamiento a He-Man es como lúdico, no sé cómo decirlo, o sea, como superficial en el sentido de que me recuerda lo feliz que yo era cuando era un nene. Es que en definitiva esa sensación es la que nos moviliza a todos, me parece, ¿no? A la larga sí, te llevan a ese ideal de tu niñez. Pero hay gente que se dedicó a estudiarlo más en detalle y te sabe cuánto sale la pechera suelta de Manhattan. Porque es así. Depende de qué origen es. Ahí está. Depende de cuál es el origen. En las reuniones de producción de este podcast me llevé un par de sorpresas porque era como, no, vos sabés que el pie derecho
de Skeletor. Ya se las contaremos, pero... El sí. Skeletor. De hecho, vos tenés una figura... Bueno, no quiero meterme en nerdeadas. Ahora, que tiene unos pies diferentes a los habituales. Joder. Después te cuento. Ahora- Cuando lo mostremos te cuento. Ahora vamos Bueno, a sí, mostrar. yo, como verán arriba de mi cabeza, soy la cara del Motu Argento, que es una cuenta de Instagram dedicada exclusivamente al amor a este universo. Muchos están viendo la cara por primera vez porque no la suelo mostrar en esa cuenta. Así que yo soy el Motu Argento, como verán. Me dedico a otras cosas que no tienen nada que ver con este universo, pero fui ese niño de los 80 que recibió el paquete ilusionado de la figura. Llegué a tener una conexión bastante grande en esos años. Justo de casualidad, mi viejo tenía un buen laburo en esa época y tuve unos cuantos muñequitos de esa época. Y también tuve alguna suerte de viajar y tener algunos más raros que no habían en Argentina. Y bueno, y ahí me quedó como la manija. Durante los 90 medio que se murió el universo He-Man y un poco, bueno, crecí en algún momento. Vinieron las Tortugas Ninja. Sin embargo, acá estamos. Pasaron otras cosas en la vida. Me cortaron las piernas, dijo el Diego, bueno, todo eso. Pero en algún momento siempre me quedó como esa manija o fanatismo inicial de los 80 y el conocimiento. Por ejemplo, a mí en ningún momento de mi vida se me borraron los nombres de los personajes. O sea, yo veía la imagen, el muñeco, la figura y este se llama... Es cierto, a Double mí tampoco de cosa. varios, pero de otros ya es como hay que hurgar un poco y sé que ese incluso conocimiento vos lo tenés. En las redes sociales es un juego que hacemos bastante de subir una foto que haya 40 caras de personajes, a ver si podés nombrar a todos, ¿no? Bueno, lo hiciste, yo anduve tampoco. Sí. Metí un par de zaraza, Metiste pero algunos, pero bueno. era aceptable, o sea, estaba como para Estabas hacer un en un podcast de nivel He-Man. para hacer un podcast de He-Man, Ahí va, exactamente. Sí, perfecto. señor. Bien. Así que, bueno, y después en los 2000 estaba medio en otra, pero con el surgimiento de la serie moderna, que es la de 2000X llamada, o como lo quieran llamar, que es la serie animada del 2002. Y bueno, ahí medio que se murió el universo He-Man también en el mercado. Dejó de estar de moda, se podría decir. Y bueno, y después todo cambió cuando los malditos de Mattel volvieron a la carga con las líneas mejoradas deluxe para gordos coleccionistas. Así es. Y ahí dije, che, estaba bueno esto. Me volví a ver ahí. Ahí se ¿Entendés? reinfectó. Exactamente. No, bueno, ahí hay una diferencia, ¿ves? Yo no volví a comprar un muñeco de He-Man después de mi infancia, Ujú. salvo Todavía. un Funko. Todavía, ese es un buen punto, todavía, porque esto me dispara una manija que no te puedo explicar, todo esto, y además la película, o sea, imagínate, salvo mi Funkito de Skeletor, que es el único gusto que me di por fuera de la infancia. Pero bueno, me gustaría que también, justamente haciendo mención a que no le hablamos a los enterados, no le hablamos a la gente que ya la recontra sabe, incluso más que nosotros, más que yo seguro, sino que le hablamos a la gente que le interesa He-Man porque quedó enganchada de los 80, Claro, por sí, lo que sí. sea. Me ¿Quieres gustaría saber que un poco más? un poquito de historia Ujú. tenemos que hacer. Sí, claro, por supuesto. Me divierte mucho la idea de que todo He-Man, todo lo que vino a partir del primer desarrollo de He-Man, nació a partir de un error. Una cosa así. Nació a partir de que alguien se la mandó. Y se la mandó por mucha plata. O sea, cuando ustedes piensan en la cantidad de guita que generó otra saga de juguetes, de merchandising basada, en este caso, en una película, y que alguien dijo, no, es como haber rechazado a los Beatles, básicamente. Es como el de Decca, Exactamente. que dijo, che, estos videos no van a andar. Y después fueron a buscar a los Stones. Y después fueron a buscar a los Stones para compensar, le fue bien. Sí. Bueno, alguien en Mattel, contalo vos que sabes mejor cómo viene Sí, esta la historia. situación tenía que ver con que alguien fue a tocarle el timbre a Mattel y les dijo, bueno, va a salir una película y necesitamos que alguien desarrolle la línea de juguetes porque seguramente va a ser un éxito y los niños van a querer el muñeco de lo que ven en la pantalla grande. A ver, se ve que Mattel estaba en otra o estaba pensando en otros mercados o no vio venir una cosa que terminó pasando, que es el desarrollo de las figuras de todo, prácticamente, a gran escala. Y bueno, rechazaron el ofrecimiento, la oferta de
producir la línea de Star Wars, ¿no? De los juguetes. Bien, boludo, qué bueno. Qué buena idea rechazar la línea de Star Wars. Antes de que saliera la película hay era que ascender a ese muchacho. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué un tipo no va a que andar en esto, una no. guerra en No, el no. espacio? Nada, ya fue lo del espacio, era de los 60 el espacio, Claro. ¿no? Porque era Kubrick, la llegada del hombre a la luna, etc. Así que, bueno, se dieron vuelta, cruzaron la vereda enfrente y se la ofrecieron a otra marca que fue la gran pegada de su vida, el gol de su vida, fue prácticamente producir la línea de Star Wars, que hasta el día de hoy siguen sacando basuras. Fortunas. Incalculables. Genera. Yo creo que Star Wars posiblemente es la única línea que tenga más cantidad de figuras distintas que Master of the Universe. Probablemente. Y sí, me animaría a decir. ¿Cuántos productos tiene? La única, porque Master of the Universe tiene una cantidad también absurda de diferentes figuras. No, pero me refiero a productos audiovisuales de los cuales sacar personajes. Bueno, ni hablar. O sea, y bueno, sí, acaba de salir hace días la última Mandalorian, ¿no? Mandalorian de Grogu, más sí. personajes para sacar el muñequito. Hablando de ideas, alguien dijo, che, hagamos Yoda pero bebé. Y, obvio, boludo, está buenísimo. Quiero 10 de esos. Bueno, hay gente que sí tiene buenas ideas. Bueno, genial. Entonces se les fue el tren de la vida a Mattel y dijeron, algo tenemos que inventar porque se van todos para la vereda de enfrente. Star Wars es un éxito total, van a sacar más películas y nosotros estamos con la Barbie del año 60. O sea, hay que inventar algo. Así fue que entran los creativos de Mattel a pensar qué cazzo podemos hacer para veamos los juguetes que ya fabricamos, ¿no? O sea, antes tenían como una línea, bueno, por supuesto de Barbie, que es la insignia, la otra insignia de Mattel, y fabricaban una serie de muñequitos que eran como similares a Ken, digamos, los chabones de una línea así como de soldados, eran una cosa así medio del ejército que se llamaba Big Jim, ¿no? Big Jim era como el antepasado de He-Man, se podría decir de alguna manera. Entonces uno de sus creativos, el querido amigo Roger Sweet, que se nos fue hace poquito, hace unos pocos semanas, ¿no? Este año se nos fue Roger Sweet, es se podría decir uno de los padres de He-Man, porque fue el creador del concepto de, bueno, le voy a llevar unas ideas a Mattel, él trabajaba para la empresa, de, bueno, podemos crear una línea con cualquiera de estas temáticas. Le llevó 3 chaboncitos, uno era como una especie de astronauta, el otro era como un soldado y el otro era como una especie de bárbaro, suponete, como una especie de Conan, si querés llamar. Conan es otra referencia fuerte, en definitiva, en la figura de He-Man. Bueno, vieron uno, vieron el otro, dijeron, y capaz vamos por el lado del bárbaro este que tiene como una cosa medio épica, medieval, y le fueron encontrando la manera de sumarle una beta como tecnológica, mecánica, ¿no? De alguna manera, que eso es un poco el universo de He-Man. A partir del Big Jim, entonces sale este prototipo que, bueno, datita nerd también, hace un par de años sacaron ese prototipo, lo fabricaron. Lo hicieron vendible y coleccionable. Los puedes cambiar a que sea el robot, el bárbaro. Muy buena idea. Finalmente lo hizo Mattel. Bueno, y así que fue que el amigo Big Jim el amigo Roger Sweet tiró el muñequito de Big Jim vestido de otra cosa. Y para ese lado fueron. Por otro lado se empezó a desarrollar, bueno, había que crearle un mundo a este chabón, porque no era simplemente un personaje único como el universo de Barbie. Había que hacerle enemigos. Enemigos, escenarios, vehículos. Empezaron a pensar cómo más se podía aumentar la franquicia, de alguna forma. Y otro de los diseñadores de Mattel, que es el amigo Mark Taylor, ¿no? Ilustrador era principalmente, le dijeron, bueno, en base a este chabón, pensá una familia de vamos a decir, guerreros en ese mismo universo. Como las imágenes nos irán ilustrando, bueno, él fue el primero que ilustró a He-Man con esa pechera y con un hacha en la mano. Me parece espectacular que a partir de esta multiplicidad de nombres que están en el ADN del muñeco, haya un puterío descomunal en base a el título del padre de He-Man. Claro, totalmente. O sea, que está el documental este de Toys
Edad Medidas. Todas Edad Medidas, sí. Donde justamente dedican una parte a, che, ¿quién es el padre de He-Man? Entonces aparece uno diciendo, no, claro, yo le puse nombre. Claro, el otro dice, yo lo dibujé. Y el otro, yo hice el mundo. Entonces hay diferentes opiniones. Sí, es compartido de alguna manera. Pero bueno, el amigo Mark Taylor le dio como imagen, principalmente al universo, a los principales personajes. He-Man, Skeletor, Man-at-Arms, Battle-Cat, el Castillo Grayskull. Y bueno, y a partir de ahí vino como el derrame de todo el resto de la saga. Por supuesto que Mattel dijo, lo primero que pensaron es, estos van a ser muñecos para venderle a los niños. Y la respuesta inmediata fue, pero ¿y los niños no los conocen? Claro. ¿Quiénes son? ¿En base a qué? Los de Star Wars tienen una película. Nosotros, ¿quién sabe? ¿Por qué los van a comprar? ¿Por qué me voy a comprar He-Man si no sé de dónde salió? Entonces, cuenta la leyenda por ellos mismos, los trabajadores de Mattel dicen, no, pero va a venir con un librito de historietas que te va a contar la historia del personaje que estás comprando. Que son los icónicos mini cómics que vienen en cada una de las figuras de los 80. Deben ser baratos los que sobreviven de eso, ¿no? Depende cuáles, hay algunos que son muy cotizados y buscados. Sobre todo si están con todas las páginas. Tenía comillas el barato que dije. Igual, sí, no son de las cosas más raras o caras del universo. ¿Hay mucho de eso? Mirá. Pero sí son buscados. Sobre todo los que están en otros idiomas, ¿no? Claro. No los yankees. Bueno, entonces a partir de ahí, la idea esta de que vengan con el minicómic se sumó a, bueno, pará, lo tenemos que llevar a un poco más que eso, porque ¿cómo haces que el nene vaya a la juguetería y compre algo que viene con un librito sin saber quién era ese chabón que está comprando? Claro. Ahí inmediatamente surge la idea o la posibilidad o el contacto, se juntan con la gente de Filmation, ¿no? Que era un estudio también de Los Ángeles que hacía tiene algunas series animadas de otros universos. Y le encargaron, mirá, tenemos estos personajes, estos muñecos, esta idea, pero hay que inventarle un guión atrás a esto, una historia, una serie animada o no animada. Inmediatamente dijeron tiene que ser animada porque era todo demasiado fantasioso. Mucha fantasía, claro. Era demasiado rebuscado. Y bueno, entonces a partir de ahí Filmation desarrolla un montón de cuestiones que terminaron definiendo, si me apurás, más que en los muñecos en sí, ¿no? O sea, Filmation fue la identidad del universo de alguna Yo entré manera. Por ahí. Sí, o sea, la mayoría claramente entramos viendo los dibujitos y a partir de ahí quisimos los muñecos. O sea, en las casas de todos había un televisor y de ahí te ibas a la juguetería. Ese es el camino Ese lógico. era el viaje. Claro, totalmente. Bueno, en 1982 surge la primera línea de los llamados 8-back card, ¿no? Porque los primeros muñecos venían atrás con los otros muñequitos que te podías comprar y eran 8. La primera línea eran 8 chabones. He-Man, Skeletor, Tila, Man-at-Arms, Stratos, Zodak, que era como el neutral. El neutral. Sí. Beastman, el hombre bestia, y Merman. Esos eran la Wave 1 que le dicen. Claro. ¿no? Y a partir de ahí, bueno, después vino el resto de chabones. Estaba bueno porque eran más grandes que los muñecos normales también, ¿no? Claro. Eran como más grandes, más altos y también más grandes, como más fornidos, más... Claro, la estrategia de alguna manera de Mattel fue decir, nos tenemos que diferenciar de los chiquititos de Star Wars. Entonces, los de Star Wars eran, primero que eran tipo de 10 centímetros de alto, una cosa así. Sí. Y no eran personas no musculosas, normales, si se quiere, típicas. Entonces dijeron, no, vamos a hacerlo, que sean más grandes y que sean más fornidos, más anchos. No solo más altos, sino más anchos. Es la primera línea, se dice, que tiene como esta escala de los famosos 14 centímetros que tienen los muñecos de la línea vintage, llamada ahora vintage. Contra los de Star Wars que tenían 10 y eran la mitad, mucho más chiquititos. Claro. Así que... llamaban más la atención, tenías algo pesado en la mano, claro. Cuando eras un niño. Y aparte, lo que venía detrás, los vehículos, el tigre, era enorme todo, porque tenían que entrar esa escala de chabones. Bueno, uno de los iconos, por supuesto, de esa primera línea, junto con estos 8 que les nombraba, es el Castillo Grayskull, por supuesto, que era la versión medieval para pibes de la casa de Barbie. Exactamente. Si se quiere. No me quiero adelantar porque el Castillo de Grayskull era algo que
queríamos y a veces no teníamos. Eso era el porque pibe era total. una locura. Ese y había un par de cosas más que estaban buenas. Me gusta la argentineada alrededor de He-Man en el sentido de Filmation, por ejemplo, cuando le proponen hacer esto, en el documental mismo dice, estaban al borde de la quiebra, Sí. eran 2 personas, Ujú. Filmation, eran 2 tipos con una computadora, y cuando cae Mattel a decirle, che, ¿ustedes pueden desarrollar una serie? Y los tipos dijeron, Obvio. Obvio. Por supuesto. ¿cómo no? Te hago terrible serie cuando quieras. Y no tenían con qué, pero salieron como a llamar gente, salió la serie. Otra cosa que me parece muy pintoresca es cómo pensaron desde Mattel ahorrar, Ujú. no haciendo todos muñecos distintos, sino que había cosas en común. Sí, hay O sea, ciertos había patrones. cuerpos, había claro. patrones Ujú. que los pintaban de otro color y salía. Sí, o sea, el esqueleto, por así llamarlo, el torso, brazos, piernas, era más o menos el mismo. Siempre, en casi todos los muñecos. Le cambiaban la cara y le cambiaban las armas. Y le cambiaban los colores, ¿no? Hay un par que Por tienen los supuesto. pies distintos. Tienen los pies distintos algunos. Bueno, hay 2 o 3 variantes, ¿no? Que todos tienen No, los mismos no, claro, pies y claro. las mismas manos. Pero sí, en general los malos tienen un determinados pies. Skeletor, Merman, algunos. Y los buenos tenían como un pie más antropomórfico, vamos a decir. Ahí va. Pie Bueno, después común mostramos. de chabón. Después mostramos. Y también la introducción de muñecas, o sea, por primera vez hay muñecas chicas para varones, ¿no? Dentro de esta terminología. Ujú. Estamos en tiempos totalmente binarios, ¿no? En los 80. Sí. Ahí era claramente para nenes y para nenas ¿Vos el sabés que universo de juguetería. Ahora que lo decís, Ujú. no me acuerdo de haber visto ni en mi casa ni en la casa de mis amigos a Tila, por ejemplo. ¿Viste? No me suena. Yo creo que Tila no la tenía. Para mí, Sí, Evelyn me suena. Sí. Alguno lo tenía, un primo mío lo tenía. Ujú. Pero no me acuerdo de haber visto a Tila. No es te lo verdad. comprabas. Era Sí, como, sí, sí, es verdad. Como, Prefiero a Trap Show, claro, que tiene. otro. De los más copados, claro. Era porque también me parece interesante algo que vi en ese mismo documental, que es cuando sale She-Ra Ujú. y cómo She-Ra de alguna manera mata a He-Man en el sentido de que los pibitos ya como... Pero las chicas también tienen el poder. ¿Qué onda? Claro. ¿Entendés? Estamos hablando, como vos decís, de tiempos bastante binarios, de Totalmente, está todo claro. clarísimo, que no es por ahí, pero de alguna manera castra a He-Man la aparición de She-Ra, porque Sí, era como... y además se supone que She-Ra fue creado para que las nenas también sigan en este universo, pero yo creo que en definitiva lo terminaron viendo los mismos varones que veían a He-Man. Yo veía a She-Ra. Porque sí, totalmente. Incluso, hasta, mira, es polémico lo que voy a decir, me parece que era mejor serie She-Ra. Tenía como historias más elaboradas, personajes más elaborados. Puede ser. Estaba mejor dibujada. Digamos, ya Estaba habían, mejor ya dibujada. habían aprendido a hacer, digamos. Bueno, de alguna otra de estas ratoneadas que estaba diciendo eran los fondos de He-Man. Los fondos que se usaban 45 veces. Después, cuando hablemos de la serie, vamos a hablar más Sí. en detalle de eso, pero me parece Estaba interesante. dibujada a que mano, no olvidar. estaba todo dibujado a Dibujado a mano mano. real, Entonces sí, sí. te ponían un fondo, como en Los Simpsons, ¿viste? Cuando hacen la de pasar, Sí. el fondo es siempre el mismo y cambia Sí. lo de adelante. Bueno, se usaba mucho en la serie. Estábamos hablando de elementos del mundo Master of the Universe de He-Man que muchos queríamos y no podíamos tener. ¿Por qué? Porque yo caía y le decía a mi hija, che, quiero un muñeco, y me lo negociaba de alguna manera. Claro. Bueno, vamos a ver, ¿viste? Bueno, y a la larga le sacaba un muñeco. Pero si llegaba y le decía, che, quiero el castillo de Grayskull, Tómatela. era una negociación un poquito más ardua, Sí. que en mi caso no llegó a buen puerto Sí, en no, ningún momento. No tengo registro, obviamente, pero eran caros cada muñeco. No Eran sea, caros. no sea plata de hoy lo que valdría cada muñeco de He-Man. Es pero una buena pregunta. No sé cuánto, en cuanto a poder adquisitivo de hoy, Claro. saldría un muñeco de He-Man. Pero probablemente. Si te compras una figura. Lo que pasa es que ahora son figuras de colección para gordos He-Man. No, ahora tiene otro precio distorsionado. Pero, no sé, 15, 20 dólares calculo que saldría cada Ponele. figura. Mira, la referencia que tengo es ir a comprarle juguetes a mi sobrino Ujú. y que los muñecos salgan. Sí, eso. Claro. O sea, Mm. 40 lucas, ponele como mucho.
Pero cada personaje. Cada personaje. Y en He-Man había 75 muñecos. Por Entonces, eso, vos te cebabas y pedías, o sea, Sí. che, mirá, mi primo tiene tal, Y yo ahora no lo salió tal tengo, otro, o sea, sí, ¿cuándo sí. lo, Mm. viste? Y mi vieja era como, bueno, bueno, aguanta un y poco. el Castillo Grayskull, que era lo que todos soñábamos tener, no sé, valdría como 5 o 6 muñecos, me imagino. Más o menos, Y, sí. calculo, el castillo de Y Grayskull. aparte era enorme, o sea, no tenía que tener lugar donde meterlo en tu Era casa. una cosa de locos. Era una Sí. cosa de locos. Mm. El castillo de Grayskull, la guarida de Skeletor. La montaña serpiente, que salió un tiempito después, pero bueno, era la versión maligna, ¿no? Ujú. Hasta desde la paleta de colores, ¿no? Se puede ver que era Todo violeta, ¿no? violeta, Era. negro, gris, Sí. así malvado. Ujú. Tenía un detalle muy lindo que tenía como una especie de micrófono. Sí. Que vos hablabas y te hacía la voz de Skeletor, ¿Posta? entre comillas, grandes. No, esa no llegó a Wilde, no llegó jamás esa, no. Esa no pasó ni cerca de Wilde. No tuve la suerte de tenerla, pero he visto. Ahora, Por ahí. buscando para esto, Ujú. encontré esto del Eternia Playset. ¿Esa es una falopa? Yo absoluta. no sé qué es eso, pero... El Eterna, hay muchas cosas que a Argentina no llegaron en los 80, ¿no? Ajá. O sea, para pasar en limpio, Top Toys era una fábrica argentina que compró la licencia y fabricaba acá la línea, pero no hizo la línea completa. Hizo algunos, la mayoría, y ya de los de las últimas épocas, en donde ya en Estados Unidos empezó el declive de la franquicia, no llegaron a fabricarse acá. Una de las últimas cosas que salió es el Eterna Playset, que es como una especie de... ¿Cómo llamarlo? Como un universo... Después, en las series posteriores, tomaron a ese lugar de Eternia como una especie de Olimpo, digamos, como el cielo de Eternia, donde iban los guerreros Ah, mira. héroes Sí. cuando morían, ¿no? Ajá. Y es como un conjunto de 3 torres unidas, todas con unos rieles, que tenían como una especie de teleférico, por llamarle así. Ponele. A cuerda, creo que era, o a pila, y sentabas a tu He-Mancito ahí y recorría como una montaña rusa Ujú. y pasaba por los 3 castillos. Salió un idiotez de plata, ¿no? Sí, o sea, en Argentina no llegó, no se fabricó acá. Entiendo que quizás importado lo habrá traído algún loco, pero yo no lo conocía en ese momento. No, Lo yo conocí tampoco, no, yo posteriormente. lo conocí ahora buscando Claro. para esto Ujú. porque justamente era algo que se ve que incluso en Estados Unidos era aspiracional porque debía salir mucha plata, evidentemente. Algo que yo no sabía o no tenía del todo claro es que después se siguieron fabricando muñecos de He-Man. No terminaron el día que yo me compré el último, sino que después volvieron desde este costado de gente que quedó enganchada de la nostalgia y de repente tiene un laburo, entonces se puede comprar un muñequito. Hola. Ahí va. Entonces, me gustaría que hablemos sin ahondar en detalles, porque este es uno de los puntos a donde si te metes es como ahí sí. No paramos más. He-Man nivel Dios. ¿De qué fue lo que fue saliendo después de He-Man? Y bueno, se dice que digamos, el tiro de gracia de la saga fue la película, ¿no? La película de 1987. ¿Verdad? Con el bueno de Ralph Lauren haciendo de He-Man. Y a partir de ahí, bueno, aparentemente en Estados Unidos fue un fracaso la película. Uh-huh. Yo me acuerdo haber ido a verla y que la pasé bien. Pero bueno, Yo la pasé bien porque tenía me 6 gustaba años. He-Man, pero era rara. Sí. Era como, loco, no está Orco, no sé Claro, qué pasa acá. claro, Era Battlecat como, no está tampoco. No está Battlecat. ¿Y por qué están en la Tierra? No, era rara. Ya la vamos a discutir más en detalle en otro capítulo, pero era rara. Bueno, a partir de ahí, en Estados Unidos muere la franquicia, no sacan más líneas. Hay alguna que otra línea ahí perdida de las últimas. Sacaron algunos personajes de la película. Esas son las últimas líneas que hay. Gildor y eso, ¿no? Claro, Sí. Blade, que era uno de los malos. Digamos, personajes inventados para la película, todos esos. Sí. Después hubo un par de líneas más. Algunas líneas salieron en Europa también, porque como que la muerte de la franquicia tardó un poco más en otros países. Ajá. Acá en Argentina de alguna manera también. O sea, ya post película acá seguíamos en esa, la seguían pasando en la tele, etc. Y después, bueno, ya cuando se había muerto definitivamente, a algún genio, entre comillas, se le ocurre, hay que inventar una nueva serie animada en donde He-Man se va al espacio. Yo vi un poco de eso. Es muy fea. Y es muy fea. Es muy fea. Sí. The New Adventures of He-Man se llama. Sí. Esa. 89-90, por ahí salió.
Pero además está como bien dibujada, no queremos eso. Es otra cosa, He-Man. otra cosa. Sí, no tenía que llamarse He-Man, le habían puesto. Le habían puesto Pedrito, un el rubio en el astronauta. espacio, pero claro. Claro. Está Skeletor también muy, muy modificado, también sin esa maldad y presencia del original. Un fracaso. Incluso la línea de juguetes también esa no pasa tiene nada. muchos adeptos. No. Bueno, He-Man se guarda en el cofre, en el freezer, durante todos los 90, se podría decir. Ujú. No pasa nada, surgen otras cosas. Y hasta que en un momento los amigos de Mattel dicen, vamos a sacar una línea. Che, todavía tenemos los moldes, todavía hay gente que le tiene un cariño. Vamos a sacar una línea de homenaje aniversario, ¿no? De Ajá. Amos del Universo. La línea conmemorativa, año 2000-2001. Sacan estos 8 del cartoncito original, ediciones nuevas, réplicas idénticas de los 80. Con el mismo cartoncito, lo mismo, pero bueno, fabricados sí. nuevos. Bueno, para sorpresa de Mattel, Anduvo. se desespera la gente por esa línea conmemorativa. Y bueno, los porque venden pasaba en la eso, feria, los lo venden pibes ahora allá, tenían lo venden laburo. Claro. Claro. Pasa eso y bueno, ahí como que se miran entre ellos y dicen, acá hay algo que no estamos viendo. En el 2002 sale la serie animada, moderna, 2000X, ¿no? Como la quieran llamar. Ujú. Y esta es muy interesante, yo se las recomiendo porque es la primera en donde se le da como un trasfondo más grande al guión, a la historia de cada personaje. Digamos, es mucho más consistente desde el argumento, ¿no? No es simplemente un dibujito para nenes para venderte un muñeco. Claro. Es un poquito más, obviamente, para venderte muñecos. También. La nueva línea, Mm. la 2000X. No soy muy amigo yo de esa línea porque yo soy un gordo de los 80. Pero hubo una segunda generación que entró ahí, al universo Motu. Y bueno, y está buena la serie. Pará, y decime cuál es la línea a la que le tengo que prestar atención de toda la que vinieron después. O sea, decime cuál es como mirá, todos los muñecos que salen de esta línea son como... Para mí y para muchos adeptos al coleccionismo así más acérrimo, en el 2008-2009 Mattel decide hacer la línea definitiva de Masters of the Universe, que es los Classics. Ajá. Los Esos Classics son los que son más grandes. que son un poco más grandes. Sí, después les vamos a mostrar algunos ejemplos. Los muñecos originales que lo tenemos por ahí en el fondo tenían estos 14 centímetros que les contábamos. Los Classics tienen 18 centímetros de alto, Ajá. el estándar. Sí. Y hicieron todos los vehículos y el resto de elementos a esa escala. O sea que el Battlecat era gigante, no sé, el Wind Rider era gigante, el Castillo Grayskull es toda esta mesa. La Una cosa necesidad que me ridícula. acabas de crear no te puedo explicar. Una cosa ridícula. Y bueno, y además tienen un montón de puntos de articulación, detalles, de pintura, de las armas. O sea, está pensado para el adulto Ujú. que sobrevivió a aquella época y que le sobra un mango a fin de mes. Y hablando de gente a la que le sobra, no un mango, sino unos cuantos mangos, algo que me pareció fascinante de cuando estábamos preparando este podcast es cómo hay gente que está a la pesca de ejemplares raros, difíciles de conseguir y por ende carísimos, ¿no? Tenemos unos cuantos santos griales, se podría llamar. Eso. No, vos me tiraste un par de nombres que después los anduve investigando por ahí y se pagan cifras Ridículas. ridículas. Sí, totalmente. ¿Como por cuál, por ejemplo? Bueno, nuestro orgullo argentino, te podría contar, es el Cobra Khan camuflado, llamado, Ajá. o Camo Khan, también conocido en los barrios. Top Toys, que era la marca que fabricaba los muñecos en Argentina, en la decadencia ya de la franquicia, dijeron, tenemos los moldes, vamos a sacar una tanda más y tratar de sacarnos encima los cartones, el material y chau, liquidar He-Man. No sé si fue un error o fue adrede, probablemente fue una licencia poética que se tomó acá la gente de Top Toys. Sacaron a Cobra Khan, que es uno de los personajes, el que disparaba agüita por la boca, Sí. aliado de Skeletor, y en lugar de hacerlo verde liso, como es el original, tiene manchas como si fuera camuflado. Como Ah, si estuviera en la selva, no sé, o en la guerra. claro. Esa figura solamente salió en Argentina.
Es exclusivamente desarrollo de Top Toys. Y en consecuencia es muy difícil de conseguir. Se puede pagar cualquier cosa. 500, 1000, $2000 si está sellada en su packaging. Sí. Más también. Fa. No tiene sentido. y bueno, al punto que después Mattel, cuando sacó los Classics y algunas de las líneas más actuales, hicieron la versión, ¿no? Ya lo tomaron como canon. Lo tomaron como canon. Hicieron el Camo Can homenaje a aquel de Top Toys. Mirá. Bueno, y como esos, qué sé yo, ¿qué otros te podría nombrar? Bueno, tenemos otro de las rarezas de las líneas ya finales, como te decía, a fines de los 80, ya la decadencia de la franquicia. Ya quemaban cartuchos. Sacaron este plástico de encima. Sí, claro. sí, tenían el plástico ahí pudriéndose. Sacaron 2 muñecos finales que se llaman Titus y Megator, o Megator, como lo quieran nombrar, que eran como una especie de como gigantes, ¿no? O sea, gigantes en relación al tamaño de los muñecos normales. O sea, eran como muñecotes de 30 a 35 centímetros. Mirá. Y era como una especie de bueno y malo. Uno medio He-Man, parecido de alguna manera, y otro era como un monstruo verde. Con la particularidad de que tenían pelo real. Pelo que lo podías peinar, digamos. Mira, ambos muñecos. Era un cruce con Barbie de alguna manera. Obviamente, como hablábamos antes del Eternia Playset, yo no sabía de la existencia de eso hasta adulto. O sea, no llegó a Argentina eso. Incluso me parecen medio feotes. Son como una cosa tosca. Pero son valiosos por raros. Valiosísimos por raros. Ajá. Exactamente, sí. Me parece fascinante lo que la gente es capaz de pagar por este tipo de cosas. Y lo último de lo que quería hablar antes de que saquemos nuestra colección, porque tenemos nuestra colección acá, sí. Es muy distinta nuestra colección, la mía de la de él, es de los más falopa, porque hay algunos muñecos de He-Man, de Master of the Universe, que están universalmente condenados, porque están hechos como el orto, básicamente, que son feos, y porque ya estaban en este fade out del que estábamos hablando, donde, no sé, o sea, hay que inventar cualquier cosa, claro, los pibes lo van a comprar. ¿Viste? El primero que tenemos acá, el del bombero elefante, el Snow Spout, ese yo lo vi en su momento. O la estoy flasheando. Aparece en la serie. No, vi el muñeco. Sí, por supuesto. Sí, ese llegó a ser Top Toys argentino. Sí. Yo creo que no lo tuve. Disparaba agua también por su trompa. Porque tiraba agua, por eso me acuerdo. Obviamente. Tenía un sistemita como que apretabas la espalda y disparaba agua. Y aparece en la serie animada en un capítulo especial que sacaron, un especial de Navidad. El especial de Navidad de He-Man se llama. Sí. Porque no se les ocurrió otro nombre. Bien. Y es uno de los que está ahí en el Palacio Real. Ahí había que vender los muñecos que quedaban. Es el hot sale. Tenemos que sacarnos encima de esto. Sí, de ese me acuerdo, es verdad que fue como. Yo ya estaba grande, parece. Sí. Había un momento raro en el que decís, yo quiero un muñeco. Pero está grande, ya tendría que estar pidiendo un par de botines, una cosa así. Pero quiero muñecos todavía, ¿viste? Y ya las primeras navidades a donde viene ropa en vez de muñecos y todo es de sazón. Claro. Lo tengo identificado con esa época. Y pares de medias. Y hablando de los muñecos que uno supo cosechar gracias a portarse bien y a hacer los deberes y a sacarse buenas notas en el colegio, y a ir al médico, porque yo lo tengo muy pegado con ir al médico, no sé por qué, es como, ¿qué trauma? Bueno, dale, sí, era como... ¿Hay algo que nos quieras contar? No quiero ir al médico, bueno, pero si venís te compro un muñeco, vamos al médico, ahora mismo. Supe armar una pequeña colección, bien, de la cual muy poco queda. Uno se arrepiente con el tiempo y dice, qué boludo, ¿por qué no lo guardé? Lo que nos pasó a todos. Buenísimo. Yo perdí, por ejemplo, todos mis muñecos Transformers, que estaban espectaculares. Se transformaban en vehículos y en cosas. Fabulosos. No sé qué habrá sido de su vida. Y perdí buena parte de mi colección de muñecos de He-Man también. Con la excepción de unos pocos sobrevivientes que, si me permitís, procedo a mostrarte. Por supuesto. Los tengo acá en una bolsa. La bolsa que tengo
No sé de dónde salió. El especial de Navidad es esa. Dice Diego, porque otra cosa que pasa cuando vos te mudás de la casa de tus padres es que llega un momento en el que no podés seguir dejando cosas. Entonces yo me mudé en algún momento, cuando tenía 20 y pico, y dejé cosas en Wilde, y en un momento mi hija me dice, o te llevas esto o te lo tiro a la mierda. Cuando llega ese ultimátum, uno dice, ok, tira a la mierda todo esto, porque yo vivo en un monoambiente, claramente no me voy a poder llevar todo esto, pero los muñecos de He-Man no. Momento con los muñecos de He-Man. Me quedé con los álbumes de figuritas, ninguno de He-Man, sí de fútbol, mucho de fútbol. Mirá. Y uno de rock que tenía. De bandas. Ahora, justamente cuando estuve buscando esto, los encontré. Están todos secos, mal, se rompen solos. Y me quedé con los muñecos de He-Man. Procedo a sacar, por favor, al azar, Sí, lo que meto mano y lo loca. que hay. No me acuerdo exactamente cómo tenía que hacer para que la cámara me ponche, pero esto lo voy a viene poner directamente acá. de los años 80, sí, un viaje en el DeLorean llegó. ¿Cómo se llama? Wind Rider. Tenemos ahí un Wind Wind Rider. Muy probablemente, permiso, es de fabricación nacional, es un Top Toys, porque los Top Toys en general tenían la particularidad de que no decía nada, no decía ni Mattel ni nada, no decía el origen, entonces eran origen de acá. Bueno, este es el Wind Rider, ahí iba He-Man. Acá iba Man at Arms en realidad, Arms, ¿no? sí. Y He-Man también, sí, bueno, 2 o 3. Ese está relativamente aceptable, le faltan las alitas, sí. No te recoge el ancla de adelante, o sea, está cacoteado. Ustedes tengan en cuenta que esto no es de colección, estos son muñecos que jugados, o cosas que los pibes jugaban, claro. O sea, yo en este caso jugaba. Goleábamos. Como por ejemplo, ese es una figura importante. Este es el Attack Track, la versión también en juguete. Este tiene una particularidad porque también estaba en los dibujitos, sí, pero era totalmente distinto de dibujitos, no era así. Era como una cabina cerrada, como una combi parecía. Tenés razón. No sé por pero qué. ¿dónde le meto el muñeco si está cerrado? Para mí era por eso, o sea, lo tengo que sentar claro, era más fácil fabricar acá, este coso. Que de hecho lo vamos a hacer en este momento. Por favor, ¿hace cuánto tiempo que no se sienta nadie a comandar ese Attack Track? ¿Cuánto hace? Que recién estábamos fuera de aire, estábamos mirando y le digo, che, decí que no tiene las pilas sulfatadas adentro. Tiene las pilas sulfatadas. Tiene adentro. pilas Everready. Everready rojas. Le mandamos un saludo a la fábrica que no existe más. Las Everready rojas tiene adentro, no existen más, están todas podridas. No hay que abrir nunca más eso porque es tóxico. Lo tengo a Many Faces. Acá. Bien ese, En un estado bastante bien. digno. Sí. Lo vamos a sentar acá, aunque no pertenezca en absoluto. Y la carita le girás y cambia las personalidades, ¿no? Monstruo, robot y el mismo. Chabón. Sí, chabón. Sí. Lo tengo al Príncipe Adam. El Príncipe Adam, mirá vos. Sucio, muy sucio. Sucio, pero con su chaleco original, que no es poco. Y aparte es de las primeras ediciones porque la cabeza es de goma blanda también. Tienes razón. Y veíamos ahí en su zona lumbar. Está como trasera, quemado del sol, mirá. Sí, que tampoco dice el origen, así que seguramente es un Top Toys. Seguramente. Adam, acá está medio cachuzo. con sus calzas violetas. Me interesa mucho esta particularidad. A ver. Que es que tengo dos track show. No, mirá. ¿Por qué tengo dos track show? No sé. O sea, no tengo idea por qué lo tengo repetido. Por ahí se te rompió uno y te compraron otro. Este está roto, mira, le falta. Claro, ahí está, el ganchito. Acá. Sí. Me está sonando una alarma cuando estamos y ahí. Bueno, ¿Lo podés creer? Y es porque estamos. Te llaman de Eternia. Me están llamando de Eternia, me están diciendo, che, no me mandes al frente. Sí. Tengo dos track show. Bueno. No sé por qué. No le encuentro explicación lógica a eso. Vamos a sortear uno ahora en vivo. No. Sí, ahora cagamos a piñas y el que gana. Tengo un Skeletor semidesnudo, medio amarillo también. Sí, se ponían amarillos. Está perdiendo el con pigmento, la vida. Pero la piña la pega. Acá. ¿Y qué más tengo? ¿Viste? Ahí ves que Skeletor tenía el pie puntiagudo ese. Eso era lo que te decía. Los dedos y los distintos. buenos, no. Zodak. Zodak en muy buen estado. Acá el corpiño desabrochado. Sí. Como en una. Está bastante bien dentro de todo. Viste que hay un meme que dice: ¿dónde aprendiste a desabrochar corpiños? Es verdad. Ahí está, sacándole la pechera a estos. Y se ve que a Man at Arms
le había sacado la pechera porque Y en algún ahí- momento se la puse a Faker y así Y quedó. Manatam no está. Manatam no está. Mirá vos. Pero lo tenía, O sea que lo tenía ha Manatam, muerto, claramente ha muerto lo tenía. desnudo. Manatam. En algún momento debe estar compostando en algún relleno sanitario completamente desnudo. Esta es mi colección. Después ya tengo de otras líneas, tengo unas tortugas ninjas Cosita. acá y esas bueno, cosas. eso será el pero podcast el año que viene. En algún momento hacemos las tortugas ninja. profundizaremos. Bueno, yo les voy a mostrar unas cositas. Me siento un poco Kiko en este momento. Porque voy No, a muestre, sacar- muestre. No, chapea. Para eso estamos. No, Viste que venga. Kiko venía con el juguete que superaba el del Chavo siempre. No, Este, pero completamente permitido. me traje tres de tres líneas distintas, como para ilustrar esto de que estuvimos hablando. Este, un poco más sencillito, es el amigo Fisto. Como verán ahí, este es el de la línea de Revelation, Mira que es la serie de Netflix. Sí. 2021 salió esta figura. Simplecito. Impolutos están los Sí, de él, sí, claro, por están, supuesto. son Bueno, es otro nuevo. universo. Es nuevo también, ¿no? Es Ajá. relativamente nuevo. Pero bueno, ahí ven el detalle. Las articulaciones, ¿no? Es abismal la diferencia. El tamaño, ¿no? De los chabones. Qué lindo. El nivel de detallismo que tiene. Revelation de la serie de Netflix, que hablaremos en otro capítulo. Para mí muy buenas las series de Netflix. Sí, están buenas, Hubo están mucha buenas. polémica, hubo gordos indignados, gordos contentos. Hubo gente En otro indignado momento por hablaremos. Wok. Este es... Bueno, te hablaba de que vos me preguntabas cuál es la línea, la posta. Para mí son los Classics. Este es un Skeletor Laser Light de la línea Classics. Muy zarpado. Este es el último que había aparecido. El último He-Man y Skeletor que salieron en los 80 eran el Skeletor así iluminado. Y hay un He-Man que se le prende la espada, ¿no? Mira. Estos son la reedición 2015 que sacó en la línea conmemorativa los amigos de Mattel a pilas y tiene la particularidad de que se encienden se ponen así No, como bueno. más malos, ¿no? Imagínate que el muñeco original de los 80 era un salto tecnológico increíble. Te aprietes un botón y se le prendan las luces. Este lado este. Y bueno, por último les muestro. Llegamos al presente total. Este es un Trap Shock versión, creo que es el año pasado, salió por ahí. La última línea que sacaron se llama New Eternia, Ajá. que sacaron como post la serie de Netflix. Y de alguna manera, para mí, lo que yo veo es que como que Mattel quiere volver a los deluxe, ¿no? Las versiones ideales de cada personaje. Ujú. Están hiper detallados, hiper equipados también. Y de las líneas modernas, para mí lo mejor es estos New Eternia. Y bueno, en particular este Trap Shop muy... Si lo ven en detalle es una No, locura. es una locura. Es una es una locura. locura. Y bueno, así vienen sacando... Están saliendo todavía esta línea, está en desarrollo Se consigue actual. eso. Sí, todos estos, bueno, este más o menos, porque es de los Classics. Mm. Estos se consiguen en su juguetería amiga, Me tenías que decir que no. de importados. Me tenías que decir que no. Fácil no es, ¿eh? No es que vas al mundo del juguete y tienen. No, pero Pero- en la aplicación hay. En aplicaciones sí se pueden llegar a conseguir. El precio... Bueno, entonces lo voy a, Etcétera, lo voy a pensar un poquito etcétera. mejor. A ver si compramos o no. ¿Algo más para mostrar? ¿Algo Bueno, más la verdad para- que nada, podríamos seguir hablando 5 o 6 horas. 5 o 6 horas de cada línea, Ujú. si quisiéramos, pero bueno. de hecho, vamos- metimos un vuelo de pájaro porque se nos sí, estaba yendo de la tratamos mano. de resumir un poco, Sí. nos quedaron afuera un montón de rarezas y líneas y subhistorias de estas cuestiones. Pero creo que es un lindo pantallazo para Para empezar esto. empezar a hablar. Sí, sí, sí. Porque recordemos que esto va a tener una cantidad no del todo determinada de entregas por el momento. Unas cuantas y unas pocas. como Unas quieran cuantas verlo. y demasiado pocas para lo que nos gustaría, pero tenemos un lindo camino por delante. Eso se llama Crónicas de Grayskull. Recién está empezando ahora. Algunos de estos chaboncitos los pueden ver en Mutuo Argento, en Instagram. Y probablemente muy pronto los resucitados van a ser fotografiados en Claramente, la cuenta claramente de- será publicado Sí, sí, claro. este tesoro mío de gente No a la venta. mutilada. Ponele abajo gente- por las dudas, no a la venta. No a la venta, no, claramente no a la Ok, venta. Porque no va a haber interesado. Pero le tengo mucho cariño. Claro Le que tengo sí. mucho cariño. Me traen muchos recuerdos y la verdad es que están detonados, pero fueron muy importantes para mí.
lamento mucho que sus compañeros ya no estén entre nosotros. Pero, vos estás seguro que ya no tenés más que esos. No, seguro. De hecho, esto fue los que me llegaron. O sea, cuando mi vieja me dio el ultimátum y me dijo, te lo tiro, lo que había dentro de la bolsa era esto. Bueno, en el episodio de hoy aprendimos que si cuidás tus cosas, puedes tenerlas por muchos años contigo, diría. Yo era un pibe y los usaba para jugar. No me arrepiento de nada. O sea, si hoy los viera y dijera, che, qué bien que están todos, es porque no los jugaste. No los hubiera claro, jugado. obvio, por supuesto. Bueno. Los ponía a pelear entre ellos, hacía las cosas que tenía que hacer. Chocarse así, ¿viste? Sí. No, y además no le da bola. En un momento es como, se te listo, caía son al piso. juguetes, ya está. Sí, claro. Una pena. Me hubiera gustado mucho tenerlos un poquito más presentables. Redondeamos entonces esta primera entrega de Crónicas de Grayskull con un largo camino por delante, como decíamos, con muchos temas para hablar, con muchos enfoques para abordar este fenómeno llamado Master of the Universe y a la espera de que podamos hablar de la película inminente que es lo que nos convoca a esta reunión. La excusa con la semanal. Que empezamos todo esto, exactamente. Bueno, Crónicas de Grayskull, nos vemos en el próximo capítulo. Sí, señor. Hay alguien que me necesita, no sé cuándo, cómo y dónde, no pararé hasta encontrar.